Second Podcast. El show sobre juegos de rol comienza ya. ¿Qué tal, aventureros, aventureras y referís? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll Per Second, el show donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellas. Súper contento de estar con todos y todas ustedes dentro de este episodio número 25 de la temporada 2 de Roll Per Second. Mi nombre, como de costumbre, y ya lo saben, es Irving Morales, y hoy vamos a tener un tema al cual le he estado dando vueltas al menos 2 o 3 años por poquito, el cual me parece extremadamente importante y súper extenso. Así que voy a tratar de resumir mi experiencia para que ustedes se la pueden llevar y la pueden aplicar directamente en sus mesas de juego. Así que quédense, pero antes de eso vamos a ir a la esquina de la mesa donde vemos algunas de las noticias que considero un poquito más relevantes dentro de esta blogosfera de juegos hermosísima de nuestro hobby, los juegos de rol. Así que vamos para allá. In these games, the players explore a mysterious world of excitement and adventure, most of which occurs in the mind of the players. Ok, llegamos a la esquina de la mesa. Después de este intro, ya creo que ya lo tengo un poquito más dominado. Eso me gusta. Pero vamos directamente a la esquina de la mesa. Y lo primerito de lo que les quería hablar en este episodio es de el elefante en la habitación, ¿no? Pues resulta que los chicos de Leyendas Legendarias acaban de anunciar que su próximo proyecto se va a llamar Condado 20 y pues básicamente va a ser un actual play de Calabozos y Dragones o de Dungeons. Esta noticia me agarró con mucha sorpresa porque esto puede significar muchísimas cosas y dentro de esas cosas que puede significar que va a haber un flujo quizás más grande de personas entrando al hobby, lo cual me parece súper genial. Yo personalmente no escucho el podcast de estos caballeros, sé de su popularidad, sé qué tan grande es y me parece que esto va a ser una entrada muy grande, como lo mencioné, de mucha gente al hobby, lo cual me mega emociona, por lo cual creo que es algo bastante positivo. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara el destino con este proyectazo. Vamos a desearles la mejor suerte del mundo a estos caballeros y esperemos que toda esta gente que va a llegar al hobby empiece a escarbar un poquito hacia abajo y quizás den con Roll Per Second o quizás den con alguna de las cosas independientes que tenemos por ahí de juegos de rol para fin de que también conozcan este mundillo, y eso me parece absolutamente brutal. Siguiendo adelante, tenemos que ya les está llegando a muchas personas el Kickstarter de Shadow Dark. Shadow Dark es básicamente este juego que produjo por allí una chava youtuber, la cual pues básicamente tuvo un boom enorme. No hubo muchísimas personas adquiriendo este juego. De hecho, este fue de los primeros Kickstarter, de los primeros Kickstarter dedicados a juegos de rol que golpeó el $1,000,000, lo cual no es poquito decir. Ahorita actualmente tenemos ya, por ejemplo, otro que lo superó, que vendría siendo el de MCDM. Ya lo hemos hablado bastante en otros episodios. Entonces ya estamos rompiendo varias marcas dentro de lo que serían los Kickstarter con juegos de rol. Este fue de los primeros en hacerlo. Y obviamente el material se ve extremadamente bonito, estéticamente es muy chulo. Por allí, shout out a El Charco de Grimm, al buen Rafa, que justamente mencionó que ya le había llegado su copia, que traía un montón de contenido, que él, como fan de los juegos de vieja escuela, como un servidor, considera que está padre. Yo no lo he visto, yo no lo pedí. De hecho, yo tengo muchísimas dudas acerca de este juego y de lo que significa y de lo que contiene. Pero no vamos a saltar a conclusiones todavía, hay que esperarnos un poquito. Hay que platicar con el buen Rafa a ver qué es lo que nos cuenta sobre específicamente este juego. Pero quería mencionarlo porque mucha gente ya está subiendo fotos y demás de que le está llegando. Vamos a esperar a ver qué es lo que dicen las malas lenguas dentro de la blogosfera y a ver qué tal le va. Por otro lado, mis hermanos de Potionless están corriendo un one shot en vivo de lo que vendría siendo Morborg. Ustedes saben que amo Morborg, o no sé cómo se pronuncia, ¿no? Morborg o Morborg o como lo que sea. El libro amarillo satánico, me encanta. Ellos están corriendo esta aventura que se llama El Sepulcro de la Bruja del Pantano, junto con Ulises de Tirando Roll. Tenemos también por ahí a Millie Mitch, que venía siendo de Amiguis y Onigiris. Incluso el artista de Eerie Stories, el buen Jonás. Así que vayan a checar. No estoy seguro cuándo lo transmiten, pero igual voy a dejar por ahí un comentario o más bien en la descripción del episodio los horarios para que lo chequen y vayan a darle una mirada a esta partida porque se va a poner genial.
Y por último, pero no menos especial, Grok. Este juego es una joya brutal. Ya había salido, ya tiene un tiempecito por allá afuera. Es del buen Lester Burton. Y créanme que cuando lo leí, me voló totalmente la cabeza en cuanto a los diferentes conceptos que maneja. Para mí, esta es una especie de Fate refinado, o es lo que debería de haber sido Fate desde un principio, porque muchos de los conceptos complicados que tiene este juego llamado Fate, lo vuelvo a mencionar, aquí son aterrizados de una manera brutal o increíble. Es un juegazo, de verdad se lo recomiendo muchísimo. Pero la noticia, o por qué lo agregué por acá a la esquina de la mesa, es que lo pueden obtener ahora mismo, ahorita, en 10 centavos. Normalmente solo cuesta $1 el PDF, pero lo pueden comprar ahorita por solamente 10 centavos. Es una super mega ganga. Así que de verdad este es no brainer, no lo piensen. Simplemente vayan a DriveThru, les dejo el enlace en descripción del episodio y bájense Grok porque de verdad lo necesitan en su vida. Y bien, con eso daríamos por terminada la sección de la esquina de la mesa. Espero la hayan disfrutado muchísimo y vayan a checar todo lo que les mencioné porque son cosas bastante interesantes. Y con esto pasaríamos prácticamente a nuestro tema principal de este episodio número 25, así que vamos para allá. Ok, y llegamos a nuestro tema principal de este episodio, el cual está dedicado a las escenas de juego dentro de nuestros juegos de rol. Y déjenme platicarles un poquito acerca del trasfondo de esto, porque como lo mencionaba al principio, me parece que este es un tema extremadamente profundo y extremadamente grande y al cual le podemos rascar y hacer muchísimo, pero he estado pensando muchísimo en este tema debido a que muchas veces cuando solía narrar al principio, sobre todo cuando era más inexperto, comenzaba a narrar y presentaba estas diferentes situaciones o estas diferentes escenas de juego, las cuales prácticamente se podían alargar muchísimo, ¿no? Entonces, una vez que se empezaban a alargar, esto hacía que mis partidas se hicieran cada vez un poquito más lentas, ¿no? Y por ende era necesario tener más sesiones para fin de poder avanzar un poquito más dentro de cualquier trama o de lo que sea que estaba intentando jugar en ese momento, ¿no? Esto no solamente aplica a ciertos estilos de juego, o sea, digamos como a D&D, por así decirlo, sino que abarca prácticamente todo, ¿no? Entonces, tener en cuenta lo que les voy a comentar ahorita les va a mejorar su estilo de juego, no importa el juego en el que estén jugando, ¿sale? Entonces, teniendo un poquito en cuenta lo que acabo de mencionar, lo que sucedía o el problema que estaba teniendo normalmente en cuanto a las escenas es que quizás, por ejemplo, yo presentaba una escena a lo mejor de una taberna, ¿no? La típica de una taberna, estás llegando allí, estás conociendo a lo mejor a tu grupo y quizás la intención de esta primera escena es a lo mejor presentarlos a todos, ¿no? O unirlos como grupo, como party. Entonces yo podía a lo mejor empezar a narrarla y de aquí los jugadores a lo mejor empezaban a tener un poquito de spotlight y empezaban a tener un poquito a lo mejor de interés en el juego y estaban hablando con los personajes o a lo mejor incluso el cantinero quizás les hablaba o les pedía alguna quest, pero todo empezaba a alargarse, ¿no? Porque de repente empezaban a actuar los jugadores y luego lo están disfrutando y luego se empezaba a ir y se empezaba a ir y se empezaba a ir y quizás a lo mejor la escena terminaba siendo de 1 hora y media o algo por el estilo, que ojo, era 1 hora y media muy entretenida porque todos nos la estábamos pasando bien y esa es otra cuestión así como si hacemos un paréntesis rapidísimo, esto es donde entra a lo mejor la experiencia que tienes como narrador, ¿no? En saber definir qué momentos tienes que dejar a lo mejor fluir un poquito más la escena y cuándo a lo mejor ya cortarla, ¿sale? Entonces, es un problema que constantemente estaba repitiendo y repitiendo y repitiendo durante muchos años, ¿no? Entonces, una vez que me puse a reflexionarlo un poquito y que me puse a buscar qué tipo de soluciones podía tener para este problema, me encontré con muchísimas cosas muy interesantes, ¿sale? Y quizás voy a dar un pasito atrás antes de a lo mejor avanzar con el tema y es, primero voy a definirles exactamente qué es lo que considero yo una escena, ¿no? Una escena de juego es básicamente un pedazo de nuestra historia con la cual básicamente estamos tratando de darles a entender algo a los jugadores o darles una cierta información a los jugadores, ¿no? Por ejemplo, regresando a la escena que estaba mencionando al principio de una escena podría ser a lo mejor como de, ¿sabes qué? Esta escena va a empezar en una taberna porque la intención de esta escena es que todos se conozcan y que a lo mejor conozcan la taberna local, ¿no? Entonces tenemos un objetivo para fin de poder correr esa escena. Eso es a lo que llamaríamos una escena. Pueden pensarlo como una escena a lo mejor de una película, como una escena a lo mejor de una serie, ¿no? Entonces, de entrada tener el conocimiento de qué es una escena, porque de hecho cuando tenía este problema ni siquiera tenía aterrizado lo que era una escena, simplemente me ponía a narrar.
ya te ponen una ventaja. Entonces, normalmente lo que iba a hacer era tenía como que notas en mi cuaderno y es como de, introducir al grupo y luego ir aquí o hacer esto, ¿no? Eran como que pequeñas partes, ojo con esto, yo simplemente tenía pequeñas partes preparadas de la historia y esto era cuando era muchísimo más inexperto en el tema, ¿no? Entonces, al momento en el que tú entiendes cómo funciona una escena, así tal cual, o que podría ser una escena como lo mencionaba, de televisión, de cine o lo que sea, esto te pone en una mentalidad totalmente diferente a la hora de correr esa parte del juego. Entonces, les mencionaba que la bronca era que las terminaba alargando muchísimo o que simplemente no las tenía claro, ¿no? ¿Dónde empieza una? ¿Dónde acaba otra? ¿Por qué están allí? ¿No? ¿Qué intención tienen? ¿Por qué las estoy haciendo? Por así decirlo. Entonces, teniendo en cuenta la diferencia entre una escena y una parte a lo mejor del juego, puedes empezar a optimizar un poquito más el tiempo, ¿sale? Entonces, de antemano quería dejar como que muy claro eso. Eso es una escena. Lo otro es prácticamente el error o el problema que estaba teniendo utilizando este tipo de metodología o prácticamente intentando darle rumbo a mi juego, ¿no? Era complicado y me quedaba muy atorado en ciertas partes. Entonces, una vez que me di cuenta de esto y que empecé a investigar un poquito y que empecé a ver la manera de corregir esta parte en la cual estaba teniendo este error, me di a la tarea de investigar, me di a la tarea de buscar y me puse sobre todo a reflexionar lo importante que es tu tiempo, ¿no? Y lo importante que son las secciones que vaya a tener dentro de tu partida. Ya me han escuchado muchas veces decirlo por acá en el podcast, una vez que eres un adulto, una vez que el adulting llega a tu vida y que el tiempo se vuelve algo esencial, no podemos estarlo desperdiciando a lo mejor en una sola escena, ¿no? O en 2 por partida. Lo que queremos es avanzar esta trama y poder atrapar a los jugadores para fin de que se sientan envueltos en la trama o bastante inmersos en este mundo de fantasía, ¿no? Que es este escape, por así decirlo, que tenemos dentro de nuestras vidas diarias. Entonces, no podemos estar perdiendo el tiempo con este tipo de problemas, los cuales hacen que todo se vuelva un poquito más tardado, ¿no? Queremos tener esa experiencia lo antes posible. Entonces, las diferentes soluciones que encontré allá afuera y que básicamente utilicé para fin de inspirar una especie de método el cual aplico personalmente dentro de mis partidas fueron distintas fuentes, ¿no? Comenzando por el blog de The Alexandrian, que es un blog excelente y que acaba de publicar por ahí también un libro que estoy deseando comprar en algún momento para fin de tenerlo en mis manos y tener todos estos blog posts o estas publicaciones que tiene en su blog en mi mano para leerlos cuando esté acostado en cama o algo. Es brutal, se lo recomiendo muchísimo. De Alexandrian tiene por allí un artículo dedicado a hacer este tipo de escenas, ¿no? Dentro de ese blog me basé bastante en el conocimiento que estuvo poniendo por ahí, los pensamientos que tiene ahí, que vuelvo a mencionarlo, son excelentes. Y también me basé bastante en otro blog que se llama The Bardic Inquiry, quien propone una especie de metodología o una especie de proceso para fin de aplicar la idea que les estoy básicamente mencionando y que de hecho eso es muy importante, ¿no? Porque luego a veces tenemos los típicos canales a lo mejor de YouTube o incluso también por ahí podcasts que te dicen tips, ¿no? Y te dicen muchas maneras de que, es que tú puedes aplicar este tip para fin de que tus combates o esto, shalala, sean más sencillos, pero son solamente ideas. Es decir, una idea sin una especie de metodología o proceso, pues simplemente es una idea, ¿no? Y no siempre va a cruzar bien de lado a lado. Entonces, por eso soy más fan a lo mejor de tener mecánicas o procedimientos bien establecidos que te van a decir exactamente cómo debes hacer las cosas. Y debo aprovechar incluso este momento para fin de hacerles un anuncio rapidísimo. Y es que hablando de procedimientos, casi a finales de este mes o lo que resta de este mes de enero voy a estar liberando por allí un procedimiento para fin de crear relaciones entre personajes llamado Affinity, que algunas personas ya leyeron y ya tienen si están dentro del Patreon de Roll Per Second, al cual básicamente pueden entrar por tan solo $1. Así que dense la vuelta o esperen en mi tienda de Itch porque va a venir durísimo y les va a ayudar para que tengan bien amarrados sus grupos y bien relacionados, todos se conocen, tienen situaciones muy interesantes entre ellos sucediendo y te da muchísimo juego, ¿sale? Pero a lo que iba con esto y que aproveché para hacer ese anuncio es que los procedimientos son excelentes para fin de pasar ideas sólidas de lado a lado. Entonces, eso es lo que quiero pasarles ahorita. Es un procedimiento que yo utilizo para fin de crear estas escenas. Y lo último que terminó aterrizando el concepto o la idea que tenía por ahí ya trabajando durante tanto tiempo fueron los juegos de rol japoneses que también manejan una estructura muy parecida a la que utilicé dentro de mi juego de horror lo-fi Eerie Stories, que si lo han leído o si lo han checado, pues básicamente funciona a base de diferentes escenas que se van modificando, que se van creando, que se van haciendo y que te permiten tener una libertad enorme de rol,
pero también una estructura increíble para fin de poder tener esta comodidad de poder improvisar mejor, porque esa es la cuestión. A veces lo que necesitamos para fin de poder improvisar son herramientas. Justamente es lo que estaba, y reforzando un poquito el punto pasado, las herramientas te van a ayudar a que tengas esa libertad creativa. Muchas veces la gente se siente como que es que yo no soy bueno improvisando y quizá lo único que necesitas son más herramientas. Quizás no tienes las herramientas necesarias o te hacen falta, ¿no? Solamente el manual no siempre es lo ideal, sino que tienes que empezar o a bajarlas, a comprarlas o a crearlas tú mismo para fin de que las tengas a la mano cuando necesites hacer esta improvisación. Entonces, con todas estas fuentes reunidas, con toda esta información y con toda esta lectura y teoría, me di a la tarea de crear este procedimiento para fin de poder crear mis escenas y darles un poquito más de sentido de una manera más mecánica con un procedimiento para fin de que no falle y que sea consistente, ¿no? La consistencia también es importante dentro de nuestros juegos de rol en general, incluso haciendo referencia al episodio pasado, esta consistencia de organización y demás hace que tus mesas jalen y se mantengan constantemente, válgame, andando, así que consistencia es la clave. Ok, pero ¿cómo funciona el procedimiento? Bien, pues este proceso tiene básicamente 3 partes. Era esencial hacerlo extremadamente sencillo para fin de recordarlo y correrlo sobre la marcha de manera rapidísima durante nuestras mesas, ¿no? Porque la agilidad de la mesa es súper importante. Es cuestión de no cortar ese ritmo de narrativa para fin de que no pierdas la atención o no pierdas la inmersión de tus jugadores. Entonces, si estás viendo esto en YouTube, pues puedes ver actualmente en pantalla justamente la pirámide o los 3 pasos necesarios. Y si lo estás viendo en Spotify, pues también tiene por ahí video, así que lo puedes activar para fin de que corras ahorita a mirar justamente cómo está esta pirámide. Okay, y lo primero que tendríamos que hacer para fin de utilizar este procedimiento de esta pirámide inversa sería comenzar por la parte superior o básicamente el propósito, ¿no? Primero que nada te tienes que preguntar exactamente para qué estás metiendo la escena que estás metiendo. Paréntesis rapidísimo, este era otro error que yo cometía bastante. A veces metía muchas escenas a mi partida solo por el afán de meterlas, ¿no? A lo mejor tenían una especie de justificación detrás de ellas, pero no terminaban al final de cuentas de ser suficientemente buenas para de repente meterlas, ¿no? A lo mejor de repente ahí ver algún no personaje que conoce un jugador o dar un flashback rapidísimo, cositas así es lo que me la pasaba constantemente haciendo. Entonces, siempre antes de que metas alguna escena en tu juego, pregúntate por qué la estás metiendo, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de esta escena? Regresando a lo que les mencionaba al principio, quizás mi objetivo con esta escena que quiero narrar ahorita o que quiero preparar quizás para un futuro juego sería que el grupo se conozca, ¿no? O que el grupo se separe, o que el grupo conozca a lo mejor a un villano, o que el grupo se entere de una situación que está sucediendo, ¿no? Responder esta pregunta es como súper rápido y súper claro. Entonces, si tuvieras esta pirámide a lo mejor impresa o a lo menos escrita por lo menos en una hoja de papel donde estés narrando y que tengas chance de verla, te permite responderla de inmediato. Entonces, eso es, vuelvo a mencionarlo, la agilidad es ideal y es necesaria para fin de este tipo de herramientas. Entonces, una vez que determines por qué estás metiendo esta escena, iríamos un poquito más abajo al segundo paso, que básicamente sería cuál es el contexto donde esto está sucediendo, ¿no? Si yo respondiera a lo mejor la pregunta de qué está sucediendo, bueno, quiero que el grupo se conozca, vale, entonces, ¿cuál es el contexto de donde quiero que ellos se conozcan? ¿A qué me refiero con esto? Es cuál es el mundo, qué está pasando, ¿no? Si a lo mejor yo quiero hacer algo un poquito diferente a lo mejor a lo de la taberna que estábamos mencionando al principio, es qué pasa si el contexto o lo que está sucediendo están todos dentro del estómago de una especie de bestia interdimensional, un dios interdimensional que vuela de a lo mejor de dimensión a dimensión tragándose mundos, y esto haciendo referencia a una aventura que estaba escribiendo hace algunos años. Pues imagínatelo, ¿no? No solamente tienes esta introducción de tu grupo, sino que es súper épica, ¿no? Porque tienes este contexto bastante cool, ¿no? Si la escena, por ejemplo, para dar otro ejemplo, fuera a lo mejor quiero una especie de combate donde el tiempo se está acabando, ¿no? ¿Cuál es el contexto entonces, Irving? Bueno, quizás el contexto puede ser que están en una especie de volcán y todo está haciendo erupción mientras están peleando y a lo mejor hay pedazos flotando en la lava, muy a lo mejor al estilo de Star Wars, el episodio 1 o algo por el estilo, y tienen que estar brincando de lugar a lugar mientras están golpeándose y demás. Pensar de esta manera te hace ser un poquito más creativo incluso con tus propias partidas.
porque estás pensando de una manera un poquito más estructurada, ¿no? O sea, te estás dando el tiempo de estructurar todo rapidísimo antes de que digas cualquier cosa. Y esto vuelvo a mencionarlo, son solamente 3 pasos, ¿no? Entonces, el primero, recapitulando un poquito, será el propósito, por qué está la escena, y el segundo sería cuál es el contexto de tu escena, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está pasando? ¿Por qué está pasando? Y este contexto usualmente se va a reducir a donde estés jugando, ¿no? A la ambientación, al mundo, o depende dónde quieras tú poner esta escena si es que a lo mejor no se ha definido, ¿no? Porque ojo con el contexto también se va a ver pues ya muy fijo una vez que ya estás jugando, ¿no? Si estás jugando en un bosque, a lo mejor están explorando este bosque, pues claro que no vas a cambiar el contexto de lo que está sucediendo, el contexto es que ellos están en ese bosque intentando a lo mejor buscar algo o salir o yo qué sé, pero el contexto es que están en el bosque, entonces es como que muy esencial tener claro esta parte del contexto, vuelvo a mencionarlo y vuelvo a reforzarlo, es básicamente qué está pasando, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué ambientaciones están básicamente experimentando en ese momento? Y por último, creo que este sería el paso más sencillo de realizar, que básicamente sería el resultado. ¿Cuál fue el resultado de combinar el propósito de la escena con el contexto de la escena, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta? Para fin de esto, te podrías hacer una especie de pregunta, es, ¿ya respondí mi pregunta? O sea, ¿ya introduje al grupo? Si la respuesta es sí, acabas de terminar tu escena. Y tu escena no es necesario que siga adelante, porque este propósito ya se cumplió, ya te respondiste la pregunta que te hiciste al principio del embudo o en el paso número 1. Esta creo que es la magia de esta herramienta, ¿no? De este procedimiento, que una vez que respondes esa pregunta no necesitas estar desperdiciando más tiempo del que deberías dentro de esta escena porque ya cumpliste su propósito, ¿no? Y por supuesto que a lo mejor hablando de juegos de rol, las escenas se pueden extender como lo mencionaba al principio del episodio, es parte de la magia y extenderlas también es divertido, ¿no? Y ver que la gente se la esté pasando bien también está padre y también está genial. Y tú como máster, y creo que aquí es donde entra un poquito más la experiencia de qué tan bueno eres narrando, tú vas a saber cuándo tienes que dejar que la escena siga y cuándo la tienes que cortar. Pero esto es una especie de conocimiento que adquieres a través de los años, ¿no? Es decir, no tienes algo que lo mida, excepto con esta herramienta, porque aquí ya es medible, ¿no? La escena ya se acabó y ya te puedes preguntar de aquí tú, ¿es necesario que siga adelante o no? No, pues quizás no, y quizás quiero seguir más adelante y desarrollando a lo mejor la aventura que tengo preparada para esa sesión, ¿no? Porque vuelvo a mencionarlo, el tiempo se vuelve esencial cuando creces, entonces quieres abarcar y quieres ser efectivo con tu tiempo lo más eficientemente posible. Entonces, una vez que llegas al final del embudo de esta pirámide, que sería, ya respondiste tu pregunta o ya tienes una respuesta a la pregunta del propósito, pues ya puedes cerrar tu escena, ¿no? Entonces, recapitulando rapidísimo, hasta arriba tendríamos el propósito de la escena donde nos vamos a preguntar ¿por qué estoy metiendo esta escena? ¿No? O sea, ¿o qué quiero que esta escena cumpla, por así decirlo? Luego tenemos el contexto, que es dónde está pasando esta escena o por qué está pasando allí, también podría ser una buena definición. Y por último tenemos, ya respondiste tu pregunta, o sea, tendríamos la respuesta, ¿no? Entonces, con esas 3 partes, propósito, contexto y respuesta, puedes crear y manejar escenas de una manera más mecánica brutal. Entonces, esto te permite tener una especie de sentimiento más narrativo en el sentido de que puede estar saltando de escena en escena de una manera más fluida y sobre todo una manera con más propósito objetivo, lo cual le va a dar una especie de sazón más entendible incluso para los jugadores, ¿no? Porque también de repente otro detalle que suele pasar como jugador es que a veces, y digo, a mí me pasa, es como que a veces no tengo claro cuándo estamos haciendo qué o por qué, porque todo es como muy continuo o muy pegado, ¿no? Es decir, podríamos empezar y si ni siquiera tengo claro por qué estoy allí, de repente es complicado sentir esos cambios en la narrativa, por así decirlo. Entonces, con ese tipo de escena, por así decirlo, con ese tipo de herramienta, te permite muy claramente tener un inicio y un fin de una escena, incluso tú como jugador, porque lo estás experimentando, ¿no? Y a lo mejor el máster, cuando acaba la escena, te dice cómo de repente el tiempo avanza y ya estás en el camino yendo hacia la montaña donde tienes que ir a rescatar a alguien, ¿no? Entonces, este cambio y este inicio y fin muy bien marcados te va a ayudar muchísimo como máster y como player para fin de que puedas disfrutar de una narrativa más completa. Y esta es la manera en la que yo manejo mis escenas actualmente. A veces se me suele de repente pasar, no les voy a mentir, pero creo que el simple hecho de tener esto anotado o tener este concepto en la mente durante todo momento en tu partida, sí te permite tener estas escenas más consistentes y que tienen como que estas
inicios y finales, como lo mencionaba, muy bien marcados y se hace más fácil a la hora de estar metiendo escenas sabiendo el porqué y el objetivo de por qué estás haciendo exactamente lo que estás haciendo en ese momento. Y este es uno de esos temas que de repente me dan muchísimo vueltas en la cabeza porque creo que pueden ser tan profundos y como lo mencionaba también anteriormente, hay mucha teoría y hay mucha charla y mucha discusión acerca de cómo manejar este tipo de cosas. Estoy seguro de que debe de haber mucha gente por allá afuera que piensa que a lo mejor las escenas es como una especie de railroad, como le llaman en inglés, o como una especie de vía que quizás no puedes mover o que a lo mejor te está restringiendo un poquito en la libertad de lo que sería, pues la libertad de hacer lo que realmente quieras, ¿no? Que incluso es otro tema también para otro episodio, pero la cuestión aquí para mí es tratar de aterrizar diferentes conceptos que tienen ya rondando o volando muchísimo tiempo por allí en la escena de juegos de rol y que a lo mejor no todos han aterrizado de la mejor manera, ¿no? Yo me sigo quejando mucho de los manuales que quizás me tocaron cuando yo estaba creciendo. Las ideas que ellos tenían eran de explorar las reglas del juego, por así decirlo, pero a veces no pensaban mucho como fuera de la caja respecto a cómo funciona el hobby. Y digo, no los culpo para nada, ¿no? Sigo mencionando constantemente en otros episodios. El hobby es extremadamente joven, todavía estamos rascando cómo se juega, cómo podemos mejorarlo, qué tipo de técnicas podemos utilizar, implementar o incluso crear para fin de poder tener estas partidas y campañas que sean un poquito más satisfactorias y que sea más fácil pasar este tipo de conocimiento a los demás, ¿no? Porque claro que todo esto llega con el tiempo, llega con la práctica, pero sí considero muy importante el no solo tener el conocimiento, sino cómo podrías bajarlo, aterrizarlo e incluso pasárselo a alguien más, ¿no? Y creo que eso es lo que más disfruto al final de cuentas de estos martes de podcast, que puedo explorar y platicarles sobre los diferentes temas que de repente estoy pensando bastante, ¿no? Y los pensamientos que puedo compartir con ustedes para fin de que ustedes también me den su opinión. Así que creo que esto va a seguir todavía dando más tema que hablar, pero creo que sigo notando que mi estilo de juego sigue avanzando hacia esta dirección que tiene que ver con la eficiencia, ¿no? Ser eficiente con tiempo, ser eficiente con a lo mejor la estructura del juego, ser eficiente con todas las diferentes partes que toma narrar un juego de rol. Y bueno, allí lo tienen. Este fue el episodio número 25 del podcast de Roll Per Second. Espero lo hayan disfrutado muchísimo, tanto como yo. La verdad es que siempre me la paso genial estando aquí con todos y todas ustedes. Pero cuéntenme en comentarios ustedes cómo manejan las escenas de juego. ¿Conocen este término o no? ¿Qué les pareció? Y antes de finalizar este episodio, quiero mandar un agradecimiento muy especial a mis leales Patreons. ¿Quiénes son? El buen David, Jorge Valdés, Rol en Par, Dani Vasconés, Eliezer, Carlos Mondragón, Chris Aravena, Doom Licantros, Hugo Hernández, Víctor Morales, Andrés Vargas, Askenon, La Esquina del Rol, Shaula, Silva HDZ y Tirando Rol. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y su constancia aquí, que también eso es súper mega importante y de verdad lo agradezco muchísimo. Si tú también quieres unirte a mi página de Patreon, únete desde solo $2 para obtener menciones especiales en episodios, tutoriales de creación de juegos, una mirada a los proyectos que estoy desarrollando actualmente y mucho contenido exclusivo. Sigue la charla sobre juegos de rol independientes en mi servidor de Discord y creo que con eso me despido. Yo soy Irving Morales y los veré hasta el próximo episodio. Bye bye.